¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Empezamos nuestra edición de Asamblea, que es nuestra reunión de todos los jueves, tratando de entender los asuntos que forman parte de nuestra agenda cotidiana y de nuestra agenda de estos días, pero que tengan también incidencia en la agenda de los tiempos que se vienen. Y en ese sentido, evidentemente, un factor que juega un papel preponderante en la historia de nuestra comunidad nacional son las elecciones, sucesivas elecciones, fundamentalmente las elecciones nacionales. ¿Qué significan ellas? No son solamente una convocatoria de personas que van a depositar sus votos y sus preferencias por determinados candidatos cada 5 años. Hablo de las elecciones nacionales en particular, sino son mucho más que eso, son una expresión de la ciudadanía en relación a qué camino está buscando, pero también es una cuestión casi sociopolítica de cómo se van conformando o destruyendo las mayorías y reconstruyendo unas nuevas mayorías. Este es un fenómeno que, si nos negamos a debatir, puede privarnos de una parte muy importante de la lectura, no solamente del pasado, sino también del futuro. Hace mucho tiempo hablamos eh, casi como instintivamente si el Partido Colorado puede ganar las elecciones con sus propios votos, si no puede ganar las elecciones con sus propios votos, si cómo es que la oposición ganó en el 2008, qué es lo que pasó para que la oposición gane, puede ganar de nuevo la oposición en el 2023. No es una cuestión de azar, no es un asunto que tenemos que consultar con el dueño de la empresa esta que tiene ruleta, sino es una cuestión absolutamente científica que lo trabajan desde la ciencia expertos y especialistas como el que tenemos esta noche con nosotros. Así que anímense, vamos a entrar en el apasionante mundo de los números y vamos a ver qué vino pasando desde el año 2000, perdón, 1989 y particularmente en el 98 vamos a arrancar, porque del 98 tiene una particularidad que ya vamos a hablar con Rodney Acevedo, que es consultor, encuestador, dueño de una de las empresas más prestigiosas que tiene nuestro país en la materia de investigación social, política, de proyecciones, y trabaja también en el mundo empresarial y el mundo demoscópico de las movidas sociales que tienen que ver con la política. Rodney, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Augusto. Muchas gracias a vos por invitarme. Feliz de estar acá contigo. Gracias igualmente, gracias. Bueno, Rodney ha sido testigo de decisiones absolutamente trascendentales en la historia política. Eh, no me olvido nomás luego como Nicanor, cuando Nicanor no creía tus números en el 2008. Hasta le puso un mote a tu encuesta, creo, ¿verdad? Y eras la única encuestadora que dio en el ojo en esas elecciones. En fin, solamente, primero una pequeña teoría que te quiero pedir. La, las mayorías no son una cuestión tiesa, inamovible en las sociedades, ¿verdad? Ellas se mueven, tienen su vida propia y van de un lado para otro, no sucesivamente. Mira, es tal cual. De hecho, un poquito en base a lo que me habías pedido para esta noche, preparé un resumencito eh, con, con las estadísticas históricas que si por ahí podemos proyectar. Vamos a proyectar, sí. Y en base a eso, o sea, yo creo que después de esos números uno puede entrar en un sinfín de debates y de conjeturas interesantísimas, ¿verdad? Ahí ya tenemos proyectado, dice, estadísticas electorales de 1998 a el 2018. A ver qué tiene para mostrarnos Ronnie Acevedo esta noche. Bueno, para hablar de estos, ahí tenés 20 años de elecciones. 20 años, Y sí. tenemos que hablar únicamente del Partido Colorado, que fue Sí. el principal protagonista de todo este periodo, ¿verdad? Sí. Entonces miramos un poquito lo que fue la evolución del Partido Colorado en este periodo de tiempo. Ujú. Y empezamos con el 98. El Partido Colorado hace casi 900.000 votos, 887.000.
Y fue la última vez que el Partido Colorado ganó con mayoría absoluta, con 54%. Candidatura de Cubas. Sí, esta es la famosa elección que tu voto vale doble, ¿verdad? Que Cubas liberaba a Oviedo. Exacto. Y a partir de ahí, después de esta elección, que bueno, fue toda una complicación, por el voto vale doble, después tuvimos el marzo paraguayo, una serie de problemas, baja a 587.000 votos en las elecciones para vicepresidente del año 2000. 2 años después, muchísimo menos votos y su proporción ya deja de ser mayoría absoluta, ya cae al 47, ¿verdad? Para el 2003, estamos hablando de, digamos, de 3 años después, vuelve a caer nada más y nada menos que 13.000 votos, con un padrón cada vez más grande. Ya su proporción ya es 37% más de los electores. En el 2008, y fíjate acá la consistencia que hay en la cantidad de votos de 2000, 2003, 2008. 587, 574, 573. Probablemente a eso se refería Argaña cuando decía el Pato Donald, ¿verdad? Así es. Una masa durísima de, hablamos más o menos 575.000 votos, ¿verdad? Claro, el Colorado le vota a cualquier Pato Donald, decía. Así mismo. Y ahí ya la proporción era 31% nada más del electorado, ¿verdad? O sea que fue la máxima caída. Así mismo. Y acá se crea, digamos, hay un cambio importante. En el 2013, el Partido Colorado mete 1.100.000 votos, duplica la cantidad de electores y su proporción pasa de vuelta al 46%. Y en el 2018 mantiene ese 46% de proporción, pero con 100.000 votos más. De 1.100.000 pasa a 1.200.000, redondeando la cifra, ¿verdad? Mirando esta línea de tendencia, podemos partir la historia en quiero nomás tres. puntualizar lo siguiente, que el hecho de que la columna que tiene un porcentaje menor a la primera columna es más alta porque la cantidad de votantes es superior, o sea, responde a eso la altura de las columnas. Sí, esta es la cantidad de votos, claro, y es la altura de la columna. Exactamente, por eso quería puntualizar porque para que se entienda. Sí, lo que se mantiene estable es el 46%, que es la proporción, ¿verdad? Exacto. Y esto parte de la historia en 3 momentos, ¿verdad? 98 y pre-98, que era cuando el Partido Colorado se consideraba imbatible. Tenés la época de la decadencia y después tenés el periodo de la recuperación, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo interesante es mirar la historia en estos 3 periodos y, digamos, yo creo que para no perder tiempo no hablemos de la época en que era imbatible, hablamos primero de la decadencia y la diferencia entre esas 3 elecciones y después de la recuperación, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿cómo fue esta elección del año 2000? Y acá está partido en 2. Estas son las... Estas son las elecciones para la vicepresidencia, o la presidencia, vicepresidencia. Estas son las elecciones para la vicepresidencia, exactamente. Y este cuadro que está aquí son las internas coloradas, estas son las generales. Esa es la diferencia entre esos dos. Entonces, esta es cuántos votos habían habilitados en las internas y finalmente cuánta gente votó en las internas, independientemente por quién hayan votado, ¿verdad? En este momento que fue el punto de inflexión, hace 300.000 votos menos, que se ve acá, 300.000 votos menos en las elecciones generales respecto de lo que había hecho en el 98, ¿verdad? Pero sin embargo, el día de las elecciones generales mete 217.000 votos más de lo que había metido el día de las internas. Eso dentro de todo es un síntoma positivo, ¿verdad? Sí. Ahora, por primera vez enfrenta a una oposición unida, entonces finalmente pierde por 1%, una elección, perder con 47% es una derrota, pero muy honrosa, ¿verdad? Este escenario cambia, nos vamos al 2003. Pero volviendo al escenario anterior, primero recordar que se elegía vicepresidente, un tema también que probablemente estuvo marcando mucho. ¿Y por qué hago esta referencia, Rodney? Porque hay una similitud con el ambiente, la atmósfera que se vivía entonces con lo que se vivía ahora, con denuncias de corrupción que eran como muy corrosivas, probablemente la credibilidad, ¿no? Tal cual. Hay la única diferencia, yo te diría, entre aquel entonces y ahora es que ese era el famoso cogobierno, donde de alguna manera estaban repartidas, en teoría, las responsabilidades. Claro que obviamente el partido en gobierno es el que se lleva las críticas,
Pero, o sea, se lleva la peor parte de la torta. Pero incluso así, fíjate que quedan 47 a 48, una diferencia de muy poquitos votos. No me acuerdo exactamente la cantidad de votos, pero es 1%. Prácticamente nada. Estamos hablando de cuando el señor Franco derrota al señor Argaña. Así. Estamos hablando no de Federico, sino de su hermano mayor, del senador Franco, que derrota a Félix Argaña, hijo de Luis María Argaña. Así mismo. Julio César Franco, me olvidó ese nombre un ratito. Yoyito. Yoyito, ¿verdad? Claro. Bueno, estaba buscando un nombre, por eso me olvidé y era más fácil buscar un apodo. Bueno, y de ahí nos vamos al año 2003, Sí, sí. que cambia porque realmente acá ya dejan de... Antes tenían todavía algunos indicadores más o menos positivos, acá se agravan todos los síntomas y todos los indicadores son negativos. Es como que se veía para dónde se iba, pero no se cambió el rumbo, ¿verdad? Hace de vuelta 13.000 votos menos comparativamente con el año 2000. Esta diferencia aquí. Comparativamente la cantidad de gente que votó en las internas del partido versus la cantidad de votos que recibió el Partido Colorado en las generales. Hay 10.000 votos colorados menos, que es 2% menos. Y en esas elecciones todavía con el Partido Unido. No había una pelea, no había un problema. Y aún así hay 2.000 votos menos entre las generales, perdón, 10.000 votos menos entre las generales y las internas, ¿verdad? Con un padrón más grande y con un poquitito más de participación, porque la participación sube del 63 al 64, la proporción ya cae al 37% de los electores. De 47% que había tenido en el 2000, 3 años después su proporción cae al 37%. Estamos hablando de las elecciones que oponía a Nicanor Duarte Frutos, Pedro Fadul por Patria Querida y el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿O era Alianza? Era No, Partido Liberal. era Partido Liberal Radical Auténtico. Ajá, ok. Bueno, aún con un 37% gana cómodo el Partido Colorado porque la oposición se parte en tres, se corta en tres. Tiene el PLR queda con 24, Patria Querida queda con 21 y una C queda con 13, ¿verdad? Y de este resultado hay dos análisis interesantes. Primero, se dimensiona por primera vez el peso del electorado independiente, que es 21%, y acá se convierte, entre comillas, en el gran elector, ¿verdad? Y se dimensiona también... O sea, por primera vez, discúlpame, quiero hacer énfasis nomás. Por primera vez sabemos cuánto pesa el voto independiente. Tiene un cuerpo, tiene un... O sea, tiene un una continente que le permite tener su peso. Ok. Que es casi igual al Partido Liberal Radical, que también se dimensiona, en estas elecciones se logra dimensionar cuál es la base dura del Partido Liberal, que es 24%. Y te diría que, o sea, que vos tenés los duros colorados, los duros liberales, una C que era durísimo, y los independientes que se concentraron en Patria Querida. Yo creo que el aprendizaje de esta elección desde ese punto de vista de cómo se movía la masa electoral fue muy interesante, ¿verdad? Y después pasamos al 2007, ¿verdad? Pero, a ver un poquito, vos tenés ahí presidenciales, 13.000 votos menos que en las elecciones del año 2000, 10.000 votos colorados menos que las internas versus internas. Sí. Y su proporción cae a 37% de los electores. Ok, ya está. Y después llegamos al 2008, ¿verdad? Que es el fin de la decadencia cuando finalmente pierde el Partido Colorado. Y acá, obviamente, el punto más bajo, hace menos votos, muy poca la diferencia entre el 2002 y el 2007, perdón, entre el 2003 y el 2008. Son, fíjate, 574.232 y 573.995. Estamos hablando de menos de 1.000 votos, ¿verdad? Menos de 1.000 votos, sí. Y ahí te das cuenta que esa era esa masa durísima, ¿verdad? Pero
hace 240.000 votos menos en las ¿Qué en las internas? que en las internas. O sea, en las internas votaron 814.000 colorados, pero le votaron al Partido Colorado solamente 573.000. Significa que hay una diferencia de 240.000 personas colorados que votaron en la interna, pero decidieron no votar al Partido Colorado en las generales. Es la primera experiencia en que la ANR no llega unida a generales, Exactamente. que después incluso no se volvió a dar. No se volvió a dar. Nunca. O sea, fue la única experiencia en realidad, Así mismo. en esta etapa al menos. Así mismo. Salvo que vos trates de encontrar un poquito algo en aquel Argaña Guasmosi, o trate de encontrar un poquito algo en estas elecciones del 2000 de Félix Argaña, pero acá claramente se ve el agujero de la cantidad de votos colorados que no se produjo, Enorme. que es lo que se atribuye a Castiglioni en la expresión política normalmente. Sí, pero esos 240.000 votos, digamos, no ganaba el Partido Colorado con esos 240.000 votos. ¿En serio? No le alcanzaba, sí, no le alcanzaba. No le alcanzaba. No. O sea, aún si ponele, vamos a seguir la leyenda urbana, que nadie puede asegurar porque nadie... si Castiglioni se hubiera realmente unido a acompañar las elecciones de Blanco Velar, tampoco lo hubiera ganado Blanco Velar. Es que te digo de otra manera. En realidad no es que no eran suficientes los 240.000 votos. Había una animadversión negativa hacia ciertos actores del Partido Colorado. Entonces, a lo mejor si vos haces la suma directa te servía. Pero en los escenarios de intención de voto, cuando uno miraba una alternativa donde era Luis Castiglioni el que ganaba las internas, igual perdía las generales. Porque igual seguía representando al Partido Colorado. Y habían algunos valores del Partido Colorado que había una gran mayoría que ya no comulgaba con ciertas propuestas que el partido hacía en aquel entonces. Entonces, cuando hay un enfrentamiento de valores, eso no es negociable, ¿verdad? No hablamos de un partido, no hablamos de una alianza política, hablamos cuando la ciudadanía tiene que elegir una persona. Ya no hay caudillismo, la gente elige en base a ideas, valores, propuestas. Y si yo no comulgo con la idea que vos representás, yo no puedo votarte. Y si vos sos el representante de esta institución que yo considero degradada, no la voy a votar. Y eso se veía muchísimo en las encuestas. Esta es la época que vos señalaste que... Sí, no se creía en esa posibilidad, ¿verdad? No se creía. Ahora, ahí está, eso quería pedirte, esos datos que ahora pones, porque acá se produce un hecho que yo no... A mí me parece que es curiosísimo y que mencionabas antes del programa y que quiero plantearte. Lamentada liberación de Oviedo, porque supuestamente eso iba a facilitar que el Partido Colorado no gane las elecciones. ¿Quién le vendió ese pescado podrido a Nicanor? Esa es una muy buena pregunta, porque una C, digamos, en sus orígenes significaba... Vos vas a saber explicar mejor, vos explicarnos mejor que lo que yo puedo hacer al respecto de que eso no tenía lógica. Pero ni por si acaso, ¿verdad? Porque si yo le libero al líder de la Unión Nacional de Colorado Ético, que era, digamos, fue el último caudillo así clarísimo, obviamente ese voto duro le va a seguir. Entonces, en realidad, en lugar de dividir la oposición, porque, digamos, la frase divide y vencerás, claro, no hay que explicarla. Pero en realidad yo no estoy dividiendo la oposición, no estoy dividiendo a mí. Porque una C significa Unión Nacional de Colorado Ético. Entonces, en el fondo terminó dividiéndose. Ahora, fíjate una suma acá, ¿verdad? A la hora de tratar de interpretar la jugada una C, si yo miro la cantidad de votos que recibe la alianza, en la elección anterior aprendimos una cosa importante, que el PLRA tiene 24% de votos duros y que los independientes son 21%. La ANR en este contexto no recibía votos de independientes, porque justamente estaba degradada su imagen en ese sector más que nada, ¿verdad? Entonces ahí
En teoría, PLRA más Patria Querida sería 46%. Y la alianza hizo 41%. Significa que la alianza es un poco menos que el voto duro del PLRA más los independientes. Espera que, explícame de vuelta. ¿Significa que la alianza es 41% de la proporción de electores, ¿verdad? Que si yo me voy a la elección inmediatamente anterior, que es aquí en el 2003, vos tenés... Ay, no sé por qué. Este 24, que es el voto duro del PLRA, más este 21, que es Patria Querida, me debería sumar 46. Sí. Este 41 es un poquito menos que el 46. Sí. Significa que algo de no logró arrastrar el 100% de esos dos. Entonces ese 22% podría interpretarse que son los colorados enojados y algunos de una C. Sí. Perdón, justamente. Algunos independientes y los colorados enojados que votaron una C. Para entender mejor. Sí. Ese 5% que nos da la suma entre PLRA duro y Patria Querida duro. Vos me estás diciendo que lejos de favorecer la chance presidencialista del Partido Colorado, no solamente fue, digamos, en sentido contrario la participación de una C, sino también se habría llevado algunos votos del propio Partido Colorado. Pero seguro. Pues fíjate que una C crece de 13 a 22. Este es un momento muy oportuno para preguntarte, como desde tu perspectiva de encuestador, reitero, una de las empresas más prestigiosas de este país, por sus resultados, no hablo de otra cosa. No es fácil, digamos, que la clase política entienda los números, Roné, ¿verdad? Dentro de tu experiencia de ya no sé cuántas elecciones tenés. Vos sabés que los norteamericanos le llaman historia de carreras de caballos a este asunto porque los medios de comunicación, y fundamentalmente los medios, se quedan solamente con querer saber quién va a ser primero, segundo y tercero. Y siendo que las encuestas en realidad son una inconmensurable cantidad de datos que te sirve para ganar elecciones y para gobernar, si querés, también, ¿verdad? Así mismo. Y a veces es un poquito así. Lo que pasa es que la política está llena de pasión, ¿verdad? Y la estadística es lo más racional del planeta. Entonces, conjugar el mundo de la pasión con la máxima racionalidad, hay veces que no logran compatibilizarse esos dos extremos, ¿verdad? Y además, 2 meses antes de unas elecciones la pasión se exacerba, o sea, sí. Vos no podés venir con tus números y no es fácil trabajar en ese contexto, ¿no? Es así mismo. Después seguimos con... O tenemos que hacer una pausa. Hagamos una pausa y después entramos con las 2 últimas elecciones y miramos un poco el futuro. Hoy nos acompaña Rodney Acevedo para hablar sobre eso que dice el Zócalo, los números de la transición de la democracia desde el año 98, quizás hasta el 2023 incluso. En un momento volvemos. Bueno, avanzamos en nuestra edición de Asamblea, son las 21:30. Hoy estamos con el señor Rodney Acevedo, que es experto en temas de encuestas, de hecho un encuestador muy conocido en nuestro país, ha ocupado cargos también en la gestión de gobierno, tiene muchísima experiencia en empresas, y fundamentalmente tiene, ¿cuánto? 25 años estudiando, analizando e investigando las tendencias de los ciudadanos, tanto en materia de consumo como en materia de tendencia política. Muchos dicen que hay mucha proximidad entre ambas cosas. ¿Qué opinas vos? Perdón.
Entre lo que es la tendencia al consumo más comercial, más, y la tendencia política. Lo que pasa, o sea, por ahí las tendencias, digamos, que yo consumo no necesariamente está ligado a qué pasa en la política, pero el comportamiento del ser humano es uno mismo, ¿verdad? Está basado en los mismos, digamos, el cerebro funciona de una sola manera y hay que, hoy día, la comunicación, el marketing ya es una ciencia que está basada en la biología, en comprender, digamos, bueno, cómo yo tengo que apelar al cerebro límbico para poder entrar a la corteza con los atributos de productos. Entonces, definitivamente que si uno entiende, digamos, de cómo funciona la biología del cerebro, puede trabajar en estrategia de marca o puede trabajar en estrategia política. Claro, claro. Las emociones son siempre las mismas, el miedo, la esperanza, Sí, para comprar un perfume que para votar a un candidato, al menos. No tan drásticamente así, pero sí. Como vos decís, las herramientas pueden ser pero vos sabés parecidas. que sí, porque en el fondo dicen que las marcas se compran no por lo que hacen por mí, sino por lo que dicen de mí. Ah, Entonces, mirá vos. los valores de una marca de alguna manera representan la clase de persona que yo creo que soy. ¿Verdad? Y eso, cuando llevamos eso a la política, de repente cuando se habla, en muchas elecciones se habló de que no habían propuestas electorales buenas. Che, ¿a quién le votamos? No hay ninguno bueno. ¿Sí? Entonces, todo hasta que estamos mirando del pasado, más de una vez se habló de eso, ¿verdad? Y eso cuando se ve perfectamente en los índices de participación, se ve en la cantidad de votos, digamos, de votos en blanco. Quiero aprovechar esta ocasión, porque vamos a tener tiempo para desarrollar todo este. Yo al principio temía, pero estamos apenas a mitad del programa y ya estamos con las dos últimas elecciones, creo. Eh, ¿A qué es lo que voy a preguntarte bien en paraguayo, ¿a qué es lo que le vota la gente? ¿Le vota a la propuesta? ¿Le vota al candidato? ¿Le vota a su bandera? ¿Cuál es tu experiencia al respecto de eso? Bueno, es que en realidad tenemos perfiles de electores muy diferentes. Está clarísimamente demostrado que está el voto duro, y eso hay investigaciones donde vemos el comportamiento del voto duro, y eso se ve en una segmentación que hacemos, una segmentación por actitud ideológica. Para medir la actitud ideológica, yo te expongo, como al entrevistado se le leen afirmaciones, y yo te digo, bueno, che, otras personas que encuestamos antes que vos me dijeron un par de cosas, me dijeron unas afirmaciones. Yo quiero que vos me digas si vos estás de acuerdo o en desacuerdo con esas personas. Y se le leen frases como, por ejemplo, todos los políticos son iguales. Lo único que le importa es su bolsillo. Una persona que está muy involucrada en la política, que cree en la política, que cree en su partido, te va a decir que eso es mentira, está en desacuerdo con eso, ¿verdad? Hay otro segmento, esa gente que ya no cree en la política ni en los políticos y está cansada de las cosas, está totalmente de acuerdo con eso. Y con esas afirmaciones uno va construyendo diferentes perfiles de electores, y vas viendo cómo eso correlaciona con la conducta electoral, ¿verdad? Es decir, y los duros no son solamente del Partido Colorado. UNACE tenía votos durísimos, el PLRA vimos que tiene una base de 24% de votos duros, el Partido Colorado, digamos, se quedó ahí con 31, fue su último número, ¿verdad? Una proporción. Y eso también se ve en el tiempo que está decreciendo. La proporción de electores independientes medidos con este modelo de segmentación actitudinal o ideológico, se ve que a lo largo de, porque ya tenemos, bueno, con 25 años de ir haciendo este tipo de cosas, se ve ya en la evolución que cada vez hay más electores independientes, ¿verdad? Una última curiosidad antes de ir al tema, a nuestro tema de vuelta. ¿Vos ya tenés alguna idea de qué es lo que pasó de eso que se instaló casi como un mito urbano en el mundo de la política al respecto de los votos perdidos, los votos perdidos últimamente de los radares de encuestadores, que arranca así más estruendosamente con el tema de Brexit, pasa por el referéndum en Colombia y quizás también muy emblemático lo de Trump, Clinton, que la gente dice, ¿cómo es que las encuestadoras te dijeron una cosa y sucedió otra? Por lo visto que hay votos que por diversas razones hoy se están quedando en
en el lado oculto de la luna. ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes, los encuestadores, de eso? Te quiero dar un ejemplo mucho más cercano, o sea, que para nosotros los paraguayos vamos a poder recordarlo fácilmente porque lo vivimos acá, ¿verdad? En las elecciones internas que enfrentaban a Luis Castiglioni y Blanca Ovelar, el 2002. 2002, no, 2007. Sí. Si uno medía la intención de voto, y eso se publicó en varios diarios de diferentes empresas que hacían investigación de mercado, que medían la intención de voto, le daban 13 a 15 puntos porcentuales a favor de Luis Castiglioni. Y eso, hasta el día de las elecciones. Hasta el día de las elecciones. Eso era real si yo hago una encuesta de opinión pública. Ahora, eso era incorrecto si yo quería predecir el resultado de las elecciones. Porque... ¿Y cuál es la diferencia? Discúlpame. Viste que yo te hablé de que está el electorado duro, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado, en aquel entonces creo que una proporción del 60% de los colorados eran duros. Y el restante 40% ya era colorado, pero de ideología independiente. Y yo podía mirar, por ejemplo, mirando la intención de voto de Blanca y Luis, cómo variaba la intención de voto entre los jóvenes, entre los adultos, entre los hombres y las mujeres, entre las personas de mayor y menor poder adquisitivo. Habían pequeñas variaciones. Lo que más afectaba la intención de voto en esa elección era el voto duro, ese segmento durísimo, que a su vez era digamos, los duros totales de 65, pero el duro durísimo creo que era si mal no me acuerdo, 35% por número. En ese segmento ganaba Blanca. ¿Y cuál es el porcentaje de participación en una interna? Alrededor de 40%. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa en ese tipo de elecciones? Sí. Si hay una baja, o sea, supongamos que vota solamente el 30%, ¿cuál es la proporción de votantes duros dentro de una baja participación? Es altísima. Porque si vota 30% y el 35% es duro, el duro es un tipo que vive por su partido, disciplinado, que no se haya perdido una elección como no se haya perdido un clásico, ¿verdad? Sí. Entonces, a menor porcentaje de participación en unas elecciones, los candidatos que tienen una clara ventaja en el voto duro terminan ganando. Nosotros, de hecho, en aquel entonces, nosotros trabajamos para un medio de prensa escrito, y lo que se publicó de nuestra investigación era un empate técnico. Pero era un empate técnico porque es diferente la opinión pública que la predicción del resultado de una elección, porque la predicción del resultado tiene que estar ponderado por la conducta electoral de cada segmento. Entonces, ¿qué proporción de los...? Porque digamos, los duros tienen dos subsegmentos. Ese fanático rampante que se va a morir por su partido. Después está un duro moderado. Después están los independientes. Y después está el que odia la política. Si tu fortaleza está en el segmento que odia la política, ese tipo no se va a votar. Entonces, ¿de qué te sirve ser el tutti capi de los que odian la política? No sirve. Hay un universo también que me gustaría tener más tiempo para hablar contigo, quizás en otra ocasión, que es la ilusión que tenemos muchas veces que el voto joven nos hará ganar las elecciones. Que no tienen conducta electoral. No se van a votar, sencillamente. Entonces, ¿qué tipo de discurso innovador, transgresor, distinto tengo que implementar en una campaña, arriesgando toda mi masa electoral, digamos, asegurada, para movilizar a un segmento que no tiene ganas? No sé por qué, no cree, no le gusta. Bueno, Ronnie Acevedo está realmente dándonos una cátedra de cómo funcionan las cosas en unas elecciones, y ahora vamos a ir a las elecciones del año 2013, ¿verdad? 2013. A ver qué pasó en la ocasión. Bueno, voy a volver un poquito atrás para recordarnos de dónde venimos, ¿verdad? Porque veníamos, digamos, de
el Partido Colorado, que había hecho 573.000 y con eso perdió. Sí. O sea, 573.000 votos le significó el 31% de la proporción de electores y perdió contra la alianza que hizo 41%, ¿verdad? Sí. En el 2013, el Partido Colorado, con una figura independiente, hace casi 1.100.000 votos, que es prácticamente el doble de lo que se había hecho en las elecciones anteriores. Esto es un quiebre de tendencia súper contundente y brusco, ¿verdad? Ujú. Acuérdate que veníamos de 10 años de ver un promedio de 575.000 votos y de Sí. repente duplicás, ¿verdad? No solamente se duplica, sino que a diferencia de lo que venía pasando, de que cada vez había menos colorados que le votaban al Partido Colorado en las generales, eso también se revierte Mm. y mete 180.000 votos más que en las internas, o sea, un 20% más. En las internas habían votado 913.000 personas. Entonces, eso te da la, digamos, la confirmación de que arrastró el voto independiente. Mm. Que, como habíamos dicho un poquito antes, teniendo un 21%, al menos un 21%, porque su peso viene creciendo con los años, ¿verdad? Mm. Un 21% de la proporción de votantes ya no se gana prácticamente sin el segmento independiente, ¿verdad? Es casi ya una certeza para entonces, incluso, ¿verdad? Así 2013. mismo. Entonces, ¿cómo es la matemática de este 1.100.000 que hace el Partido Colorado en las elecciones del 2013? Primero está la base dura de 575.000, Mm. que del 46% que hizo representa un 26%. Me falta esa diferencia, me faltan 20 puntos porcentuales para cerrar 46. Significa que vinieron la gran mayoría de los independientes, y digo la mayoría porque acá, en estas elecciones, lo que te decía, creció tremendamente el porcentaje de participación. Sí. Venía 63, 64 y va a 68. Mm. Significa que la gente se vio convocada por esta elección. Mm. ¿Y a quién es el que vos tenés que movilizarle? ¿Por qué crece el porcentaje de participación? Porque se van a votar los independientes que normalmente no votan. O sea, si vos querés ampliar un horizonte, nunca lo vas a lograr con el voto duro. No, voto duro. Pato Donald va a votar igual. Mm. 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 Sí. Entonces, significa que vinieron la gran mayoría de los independientes y alguna parte del UNAC que volvió al Partido Colorado. Sí, 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 sí. Ahora, esto fue una cosa... Pero- este fue el hito de la Yo recuperación, te quiero digamos. preguntar lo siguiente. ¿Cuál era o sea, qué cambios hubo en el discurso del Partido Colorado para que se genere dicha... Esto fue un cambio total. Y, a ver, cambio total, ya que dijiste el discurso, pues mira, fue totalmente diferente el foco del discurso, ¿verdad? Las promesas electorales históricamente dentro de las campañas del Partido Colorado hablaban de el glorioso y centenario Partido Colorado, llegar al poder, conservar el poder, la meta era el poder, ¿verdad? Mm. Entonces, en la conjugación de las frases, el sujeto del beneficio era el partido, Mm. no era la gente, ¿verdad? Mm. Entonces, yo no le estaba hablando al ciudadano con sus necesidades, sus temores, sus angustias, sus necesidades. No, yo le estaba hablando, el Partido Colorado tiene que estar en el poder, ¿verdad? O sea, estabas endureciendo el duro. Estaba endureciendo al duro y alienándole al independiente, ¿verdad? En esta elección cambió eso. El centro de las promesas electorales fueron la gente, los ciudadanos, sus necesidades. Incluso se empezó a hablar de escuchar. O sea, hubieron esas sesiones de Paraguay Escucha, que era una campaña muy, muy inteligente, muy, muy buena, ¿verdad? Y el Partido Colorado, y digo, o sea, hice la política, pero después digo, el Partido Colorado empezó a conectarse por primera vez con la gente. Con la gente, digamos, con el independiente me refiero, ¿verdad? Esto no era realmente nuevo. Lugo ya había hecho esto en las elecciones anteriores. A ver, Lugo estaba entrenado para evangelizar, ¿verdad? Nadie sabe más que él de cómo hacer esto, ¿verdad? Pero para el Partido Colorado era una innovación y rompió los esquemas, ¿verdad? O sea, el Partido Colorado lo que logra en el año 2013, redondeando, así como hablábamos de puntos de inflexión, como lo que me mencionabas de la última mayoría, 54%,
elección 98. del 98. Entonces estamos hablando en este momento de un histórico, como punto de inflexión también un cambio de discurso del Partido Colorado, que, ¿sabes cuál probablemente haya sido este tema de que capaz que el proceso que haya terminado siendo reemplazado por algo más posmoderno fue aquello de todos somos uno, que marcó históricamente desde no sé cuándo, desde la presencia de Riquelme en la constituyente prácticamente. Me Sí. parece que con eso fue que empezó, ¿verdad? Marcó todo el proceso y se plantea un discurso nuevo, según vos nos estás explicando, que tiene que ver mucho más con la relación entre el Estado y la ciudadanía. Así mismo. Ujú. Que te vuelvo a repetir. Y No, lo que cosechó eso, ese discurso es una cantidad de votos independientes que ya lo teníamos pintado como un 21%, una parte importante de eso lo cosechó, no sé cuánto por ciento. y la gran mayoría se fue ahí, ¿verdad? Mm. Ahora, hay que entender, eh, el mono se viste de seda y mono queda. Sí, sí, sí. Si viene una persona que toda su vida habló de las bases y del partido y me habla con un lenguaje independiente, no le creo, ¿verdad? Claro, claro, claro. Obviamente está articulada la figura presidencial con el Sí. discurso, la propuesta de valor cierra y termina siendo, digamos, algo muy atractivo, Con el hecho de que es un candidato, que era un candidato no tradicional. no tradicional, que venía, digamos, del sector privado, del Sí, mundo de lo empresarial, independiente, deportivo. eh, con Exacto. mucha trayectoria de buena Sí, gestión. sí, sí, sí. Entonces, bueno, se alinearon los astros en este caso. Ujú, ujú. Y de ahí pasamos a las elecciones del 2018. Y bueno, mal o bien, la campaña del 2018 siguió la receta de éxito, le habló a la gente, ya estaba comprobadísimo, Lugo le habló a la gente, Horacio le habló a la gente, y ahora Marito le habló a la gente, no podía hacer otra cosa, digamos. Hasta su eslogan era de la gente. Sí, claro, Marito de la gente. ¿verdad? Pero el resultado no fue malo, fue bueno, ganó, pero no fue igual de bueno. Y acá yo no estoy hablando, no estoy juzgando al candidato ni a la campaña. Estoy juzgando la tendencia que marca el Partido Colorado a lo largo de los años y hacia dónde va y los riesgos que enfrenta a partir de este momento. Entonces, en esta elección, para empezar, hubo 7 puntos porcentuales menos de participación. La participación cae de 68 a 61. Eso ya te da la pauta de que por ahí la gente no es que dijo, ah, qué bueno, me voy a ir a votar. No es que estoy súper entusiasmado, le quiero votar a este tipo. A ninguno de ellos, digamos. Cayó la proporción de independientes que votaban arriba. Y ¿cómo vos sabes eso? Me vas a decir. Y porque si vos mirás, en el cuadro anterior nosotros habíamos visto, y está acá arriba en realidad. Espera que vea. O sea, lo que hubo es una sumatoria unánime de los dos hemisferios colorados. Sí, pero este dato que está acá, esta comparación. Mm. Cuando vos traes más votos comparativamente con la cantidad de personas que votaban en la interna, 180.000 personas más de lo que votaban en la interna Colorado le votaron al Partido Colorado en las generales en el 2012. Y en el 2017 eso baja a 86.000. Significa que esos son los votos, vos perdiste al menos 100.000 votos independientes. Sí, sí. A valor absoluto, que con un padrón más grande es proporcionalmente más. Qué interesante. Eh, O sea, volviste a radicalizar en un universo exclusivamente colorado. proporcionalmente. Algo de independiente trajiste, porque Ah. sin independiente ya no ganás más elecciones. Acabas de decir algo que me parece que tenemos que empezar a entender en serio. Sin independientes no se ganan elecciones, Ya ni no el más. Partido Colorado ni el Partido Liberal. Nadie. Y aún con una proporción de independientes, al Partido Colorado se le hace muy difícil si la oposición está unida. Explicamos un poquito.
aprovechando que tengo todavía 5 minutos, explicamos un poquito Y fíjate, la teoría que resta para entender. fíjate estas elecciones, ahí tenés 46 a 43. Ahí tuvo algo de independientes, pero se le unió la oposición. No hubo otra, digamos, no hubo otra fuerza que sume mucho. Y la diferencia fue mínima. Estamos hablando, creo que fueron 90.000 votos y hablando de 3%. Seguí mostrándome los números en pantalla, por favor. Ahí está. Para no perdernos los datos que nos está dando. De 46 a 43, 3% de diferencia. ¿Y qué conclusiones tenés al respecto del futuro? Yo te digo que le salvó probablemente al Partido Colorado acá, la baja participación. O sea, que la participación haya bajado 7 puntos porcentuales. Digamos, al tener menos habilidad de capturar voto independiente, ese voto independiente está rifado. Le puede votar a cualquiera. Ahora, evidentemente la alianza tampoco tenía un candidato que apelaba claramente al sector independiente. Claro. O sea, la alianza, la falta de novedad de la candidatura de la alianza es un punto en favor del Partido Colorado. Así mismo. Ahora, ¿qué te marca de futuro? ¿Qué derivaciones puede tener al respecto del futuro de esto? Porque en realidad, en rigor, lo que estamos analizando en esta noche es la performance del Partido Colorado. Quizás un día vamos a hablar también de la performance de la oposición en todos estos años, Sí. pero hoy estamos hablando esencialmente de la performance del Partido Colorado. ¿El Partido Colorado unido puede ganar las elecciones en el 2023 o no le es suficiente? Yo creo que está muy complicado para el Partido Colorado y te voy a dar una teoría, ¿verdad? Pero en general, acá lo que empezamos a ver es que los indicadores son negativos. ¿Te acuerdas que habíamos visto, creo que era en el año 2000, vos decías, che, no estuvo mal, pero se empiezan a ver, es como que te hacía análisis de sangre y el colesterol te da 250. Y vos decís, no, voy a comer asado. Y no podés ni. 250 tenés de colesterol, no podés. Y seguís comiendo asado y te va a ir peor, ¿verdad? Entonces, me pregunto yo si este 2018 no fue un nuevo punto de inflexión, ¿verdad? Las elecciones fueron muy ajustadas y con tendencia a decrecer en el tiempo, ¿verdad? Y se empieza a dar una cierta, o sea, si uno mira qué pasó. Unir al Partido Colorado para las generales implicó romper varias posturas de campaña, que aparte fue una campaña de muchos años antioficialista. Sí. Entonces es como que durante 2 o 3 años dije una cosa y después doy la vuelta y no era tan así. Ahora, después, al año de gestión, hubo un deterioro progresivo en la imagen de gobierno y se vuelve a romper la alianza partidaria y se retoma el discurso de campaña. Entonces vamos otra vez en sentido contrario. Sí. Y ahora que tenemos, o sea, este es un momento de mucho estrés, ¿verdad? Sí. Muchas malas noticias, muchos problemas, o sea, estamos escándalos de corrupción en pandemia, crisis económica, y la gente percibe, esto no es una opinión personal, te hablo de percepción, ¿verdad? La ausencia de liderazgo. La ausencia de conducción en materia económica, crecen los contagios, las muertes, la gente siente que la infraestructura no está preparada, la gente perdió la confianza, tiene impotencia, tiene rabia, dejaron de acatar las reglas. Al principio todo el mundo hacía lo que decía las recomendaciones de salud, ahora están en rebeldía. Sube la delincuencia, probablemente producto del poder de la crisis económica, violencia callejera. Y esto entonces toda esta situación, para fortalecer la gobernabilidad, vamos vuelta atrás y tenemos de vuelta una alianza partidaria. Entonces, nos peleamos, nos arreglamos, nos peleamos, nos arreglamos, las señales no son claras. Ahora, el mayor problema es en qué contexto nos arreglamos ahora. El partido se une en la decadencia, más o menos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los riesgos de volver a unirse en este contexto? Ahora, todo el partido avala la gestión. O sea, no tenemos un sector del partido que puede salir... O sea, que cuestiona. Que cuestiona y digamos que ojalá a nadie le conviene que le vaya mal al gobierno, porque ahí estamos, todos somos parte del Paraguay, ¿verdad? Entonces, si le fuese mal, estamos hablando, proyectando de aquí al 2023, si le fuese mal y el partido está unido, no hay nadie del partido que se salve como para prometer algo diferente.
Entiendo el mensaje. Cuando no hay... esa es la ventaja de la disidencia, Correcto. que un sector siempre se salva para ser el ofertante de las próximas elecciones. Así mismo. Entonces, a veces estar peleado adentro te ayuda a ganar las próximas elecciones, ¿verdad? Mira vos. Entonces, todos los sectores del partido avalan y respaldan la corrupción. Cuando te hablo de corrupción y mala gestión, te hablo de percepción de la ciudadanía. Sí, claro. Entonces, la ciudadanía percibe corrupción, mala gestión, y ahora todos los colorados están avalando eso, ¿verdad? Y respaldando eso. Pero no es más grave que el aval, que estamos volviendo al viejo modelo, o sea, la manera en que se da la unión vuelve al antiguo lenguaje que pone como sujeto principal del beneficio al partido. ¿A qué voy? El partido se une para dar apoyo y gobernabilidad a un gobierno colorado. O sea, nos juntamos por el partido colorado, nos juntamos por el gobierno colorado. Volvemos a conjugar la frase poniendo como sujeto al partido. Y en te digo, un contexto malísimo, porque se privilegia al partido y al poder cuando la gente se siente más desprotegida, más necesitada y como vulnerable, te voy a decir. Entonces, si vos tenés una población que se siente vulnerable, tenés que abrazarle, cobijarle, claro. Y ellos son los más importantes. No, ahora vamos a pelear por el partido. ¿Vos crees, porque como se me fue el tiempo y tengo que redondear en una línea, crees que el Partido Colorado está o no puede descuidar la posibilidad de multiplicar con independientes para ganar las elecciones de 2023? Definitivamente no gana con sus votos propios. Pues mientras el objetivo de la conducta es preservar a una institución política y no a la gente, el independiente no te va ni a mirar. Es muy categórico y de gente que sabe medir las conductas políticas y ciudadanas. Yo te agradezco mucho. En realidad ya se me fue el tiempo, pero fue una charla bellísima, amplia, científica y muy útil, Rodney. ¿Sí? Muchísimas gracias por tu presencia. A la orden, Augusto. Gracias a vos. Muy amable. Rodney Acevedo compartió con nosotros esta noche. Hablamos del camino que siguió el Partido Colorado desde el 98 hasta hoy y que pues se proyecta hasta el 2023. En un próximo programa vamos a hablar de lo mismo, pero de qué está pasando en la oposición también, si conseguimos de vuelta el multimillonario cachet que nos permite la presencia de Rodney. Gracias, Rodney. Gracias por venir. Gracias, Augusto. Nos vemos el próximo martes.